Mi nombre es Gabriela Rodríguez, directora comercial, y junto con Renata Munguía, coordinadora de Mercadotecnia, estaremos acompañándolos a lo largo de estas sesiones. Para poder iniciar, es importante mencionar que con el propósito de tener un óptimo aprovechamiento de nuestra sesión, los micrófonos y las cámaras permanecerán cerrados. Sin embargo, como es costumbre y como lo hemos hecho en otras sesiones, podemos hacer preguntas a través del chat, ya sea al finalizar la sesión o una vez que la ponente nos lo indique. Además, esta sesión será grabada y compartida posteriormente en nuestro canal de YouTube, por lo cual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hemos creado un grupo de Facebook exclusivo para Top Talents, en donde tenemos preparadas varias sorpresas, varias dinámicas, donde podrán ser partícipes de varias sorpresitas que tenemos por ahí preparadas. No me quiero adelantar con ellas, pero es importante que se den de alta. Lo vamos a compartir en el chat para que puedan seguirnos a través del mismo. Queremos agradecer a todas las personas que han estado con nosotros en sesiones anteriores de Top Talents y también queremos darle la bienvenida a quienes se integran a esta nueva edición número 6 de Top Talents. Entonces, nuestro principal objetivo es ayudar a las empresas de México a resolver problemas específicos en el ámbito tanto personal como profesional. Para dar inicio con nuestras actividades, presentaré con mucho gusto a la ponente de esta noche. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es coach facilitador certificado por Coaching Ontológico SC, acreditación de licencia Coach Bill Spain y por la IAC, certificación en Coaching e Inteligencia Emocional en grado por la Universidad Complutense de Madrid, España, certificación en coaching personal en la Escuela de Inteligencia Emocional en Madrid, España, curso superior en coaching presencial en la Universidad del Rey Juan Carlos y Escuela de Inteligencia de Madrid, España. Además de contar con una certificación en el modelo Certification Program Motivational Success Method for Coaching en Madrid, España. Actualmente es consultor independiente y capacitador independiente. Con el tema Change and Challenge, dejo con ustedes a Marlene Fernández. Bienvenida, Marlene. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este espacio. Muy honrada de pertenecer a este equipo que ya desde hace muchos años venimos haciendo cosas con Caja. Muy agradecida por ahí con Carlos. Gaby, muchas gracias por el espacio. Y muy contenta de participar en estos nuevos formatos que creo que son de bastante utilidad. Y finalmente, pues toda esta parte de formación personal que ya venimos haciendo desde hace algunos años. Tengo más de 12 años dedicándome a cursos de capacitación y consultoría empresarial. Y justo el tema que nos lleva esta semana, el desafío y la innovación en gestión al talento, y el tópico que el día de hoy vamos a compartir, que es el cambio y el desafío, son dos palabras que a mí pues me invitan a una reflexión interesante, ¿no? Cortas, pero creo que muy profundas. Creo que el ser humano siempre tiene este desafío, este reto de precisamente, pues, empezar a ver el camino. Es cuando uno empieza a prepararse y a seguirse, digamos, como por ahí coloquialmente lo dicen, afilando el hacha, ¿no? Creo que en estos últimos tiempos y a razón de tantos años que me he dedicado a dar consultoría empresarial, al principio cuando yo empecé a dar este tipo de capacitación, digamos en México, era un poco complicado que las personas dentro del ámbito empresarial tuvieran el interés realmente de capacitar a su gente en este tipo de competencias blandas o competencias suaves, como les llamamos. Al paso de los años, me he dado cuenta de la tendencia, y hoy por hoy inclusive como parte de las regulaciones de la Secretaría del Trabajo, pues finalmente están preocupadas el tema de capacitar a la gente, de poder atender este tipo de herramientas y competencias que finalmente se adquieren. Y el día de hoy me gustaría hablar tanto en el ámbito personal como el profesional. Esto siempre es un tema interesante cuando yo me meto a dar capacitación y consultoría, o cuando la hago de manera en lo particular, pues algunos empresarios o personas que son emprendedores y que están en este camino, tanto personal como profesional, digamos, de una autoconocimiento y superación, y esta parte de potencializar competencias.
Pues qué interesante es el tema de la palabra cambio, ¿no? Creo que el cambio es una palabra que el ser humano, por ahí tenemos como un chip un poquito con resistencia hacia cualquier cosa que sea nueva. Y esto tiene que ver mucho, pues por razones que iremos mencionando y queremos recorriendo a lo largo de esta presentación, pero tiene que ver como con una condición de lo que nos resulta de pronto conocido, de lo que nos resulta cómodo. Hay veces que de pronto hasta uno dice, pues prefiero lo malo por conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y este sería el reto del día de hoy con este parteaguas de esta saga de programas, pues hacernos estas reflexiones y también creo que viene muy bien después de haber o de prácticamente estar cumpliendo 2 años de una situación que finalmente creo que como humanidad, como sociedad y como personas nos debe dejar algo súper interesante, que es finalmente la vida y las cuestiones inclusive a veces ajenas a lo que nosotros podemos controlar, nos hacen la reflexión de que tenemos como seres humanos que desarrollar esta habilidad y esta facultad de poder adaptarnos a los cambios. Yo creo que no había habido hace muchos años, sin precedente, una situación que a nivel global nos invita a esta reflexión. Primeramente, pues, ¿qué podríamos asociar con este tema del cambio, no? Lo podemos ver de manera personal y profesional. Yo siempre digo, cuando desarrollo competencias en personas que están en organizaciones laborales, no dejas de ser la misma persona finalmente lo que ves en tu casa y lo que vienes a reflejar en tu área laboral. Yo estoy convencida a lo largo de los años que nosotros no podemos reflejar y otorgar aquello que en lo personal no tenemos desarrollado. Y finalmente creo que esta parte de lo difícil que se nos hace el cambio, que el cambio puede ser en muchas modalidades, ¿no? Puede ser reemplazar, puede ser sustituir, puede ser mudar de una situación a otra, puede ser a lo mejor agregar algo diferente, un condimento diferente a algo que estemos haciendo, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Tiene que ver también con esta parte de los desapegos. Muchas veces condicionamos demasiado el haber de nuestra vida cotidiana y dejamos de atrevernos a ciertas cosas por muchas razones que también tienen que ver con un constructo social y que tiene que ver también con creencias que tenemos adoptadas, que pueden ser creencias racionales y irracionales, que podemos ser o no conscientes y que tienen que ver desde un constructo social, desde cómo somos educados, desde qué historia nos cuentan nuestros ancestros, nuestros papás y todo lo que es esta generación que hace lo que finalmente somos y qué es hacia qué te programan hacer en la vida, ¿no? Hay personas que, pues, si el papá se dedica a ciertas cosas, pues siguen con ese mismo legado de estudiar inclusive la misma carrera o dedicarse a las mismas cosas, porque es un legado familiar, ¿no? Y muchas veces estas creencias, ubicándonos en las creencias un poco limitantes que autosabotean esta capacidad inclusive que a veces tenga el ser humano como un estiramiento para poder atreverse a hacer cambios radicales en su vida desde esas bases, desde las bases de la educación, desde las bases del entorno social y desde cómo te quieres conducir tú en el camino de tu vida, tanto personal como profesional. Esta capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias que finalmente siempre van asociados también con emociones que fundamentalmente tienen que ver con el miedo y que el miedo pues es una emoción que puede paralizarte o potencializarte, ¿no? Creo que esta parte de generar cambios siempre nos generan un conflicto, absolutamente a todos los seres humanos. No conozco a alguien que de momento no le dé esa emoción o esa adrenalina de si va a modificar algo en su vida personal o profesional, pues como esta parte del miedo, ¿no? Esta parte de la ambigüedad. Y finalmente creo que aquí esta parte de adaptarse, de transformar, de desapegarnos a ciertas cosas, como lo estoy mencionando ahorita, creo que hay un ejercicio interesante de muchas personas que yo conozco cercanas a mí, inclusive yo en lo personal, en estos tiempos de reflexión y de cambios a nivel global, pues te das a la tarea de entender que, como dicen, entre menos rígidos seamos a los cambios, pues menos vamos a sufrir.
En la medida en que tú tengas esa rigidez a la falta de adaptación a cosas que a veces salen de tu control, pues vas a sufrir más porque las expectativas de esos apegos y de esas condicionantes, tanto en tu vida personal como profesional, pues pueden hacerte esa jugada de, pues realmente autosabotearte e inclusive paralizarte. Entonces, creo que el cambio es una palabra que nos debería de estar acompañando continuamente. Creo que en una reflexión, pues a lo mejor extrema, pero nada dura para siempre. O sea, creo que inclusive deberíamos de tomar este tipo de reflexiones mucho más conscientes, pues ni siquiera la propia vida pues es eterna, ¿no? En esta parte material que nos toca desarrollar. Entonces creo que el ser humano debería de estar más familiarizado con esta palabra, con este concepto, con todo lo que conlleva, porque no nada más hablamos de acciones, habla de tu conducta psicológica hacia, hacia esta nueva acción personal o profesional, que inclusive podemos también relacionar con un proceso de duelo. Muchas veces el que tú cambies algo en tu conducta personal o profesional lleva intrínseco también un proceso de duelo, ¿no? Finalmente, a veces asociamos este tema del duelo con solo pérdidas humanas, pero yo creo que todo cambio y toda regeneración y reconstitución de algo, llámese en tu vida personal, llámese un cambio de trabajo, llámese un cambio de área de trabajo, llámese pues hasta un cambio de ciudad, no sé, que vayas a emprender algún otro tipo de vida en un lugar nuevo, pues todo esto conlleva un proceso de adaptación, pero finalmente creo que lo interesante aquí se puede resumir en varias cosas. Creo que el ser humano en este camino viene a ser, ¿no? Muchas veces uno paga los precios por hasta no hacer y por pecar de omisión, por decirlo de esta forma. Entonces, yo creo que el ser humano, si va a pagar una factura, pues que sea porque lo intentó. Creo que hay por ahí ahorita lo vamos a ver, las principales causas del por qué me resisto a cambiar o por qué me resisto a fluir dentro de una situación que a veces pues es evidente y a veces viene acompañado de algo que yo creo que a veces es hasta necesario. Finalmente, no puedes constituir algo nuevo si siempre sigues teniendo los mismos estándares y los mismos niveles. Y esto hablo desde la parte personal, donde yo creo que uno de los grandes desafíos del ser humano, pues tendría que ser que seamos mejores todos los días, que nos preparemos, que nos capacitemos, que nos enteremos, que exploremos todos aquellos talentos y cosas que finalmente a veces sabemos que tenemos, hay veces que descubrimos por accidente y más adelante me referiré a estos conceptos del talento, pero finalmente creo que este ejercicio del cambio, lo más importante es que, una, nos atrevamos a hacerlo y dos, si son cosas en las cuales la vida misma nos lleva a poner en una posición donde a lo mejor no controlamos tanto, yo siempre creo que tiene una razón de ser. Y creo que a veces inclusive hay situaciones en nuestra vida que de pronto podemos catalogar como caóticas o catastróficas y en ese momento pensamos que es lo peor que nos puede estar sucediendo y luego el tiempo pues resulta que nos enseña o nos demuestra que finalmente eso que pensamos que era terrible pues acaba siendo el parteaguas y el camino de algo que produce que estemos en cierta circunstancia, con cierto entorno y con tal vez una gran oportunidad de hacer algo que si probablemente eso no hubiera sucedido, no nos hubiera dado la oportunidad de hacerlo. Creo que tendríamos que estar un poquito más flexibles a fluir y no estar condicionando tanto lo que nos parece cómodo y conocido como una totalidad. Bien dicen que las personas opinan respecto de su experiencia, opinan respecto del ente con quien están observando las cosas, pero yo creo en una situación genérica
que siempre hay una gran película que a veces no tenemos esa visión de momento. Y creo que debemos de ser más observadores, entender que todo uno tiene una causa y tiene un propósito. Los seres humanos creo que en esta parte a veces olvidamos y vivimos en esta rutina que nos lleva a este mundo acelerado en el cual vivimos hoy por hoy, pero también creo que vivimos en un mundo donde ha habido tanta apertura a este tipo de temas personales, tanta apertura a la capacitación del desarrollo humano, tanta apertura a otro tipo de conocimientos y otras cosas que nos permiten tener retos y desafíos y que finalmente creo que hoy por hoy nos vamos familiarizando mucho más con ese tipo de temas que creo que son súper valiosos. Yo siempre lo digo, cuando yo doy las capacitaciones en áreas laborales o en equipos de trabajo, yo siempre le digo, lo más interesante es que esto te sirve para tu vida personal y finalmente va a haber un reflejo en tu vida profesional porque los cambios van a ser como estas pastillas de amplio espectro, te van a generar resultados a la larga y vas reacondicionando hábitos positivos que te van a generar finalmente la oportunidad de revelar pues una mejor versión de quien tú eres, ¿no? Hay veces que en estas reflexiones de pronto queremos cambiar demasiadas cosas en nuestra vida, ¿no? Queremos reemplazar y sustituir muchos hábitos que tenemos de toda una vida. Y por ahí a veces a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿las personas cambian? Y les digo, sí, sí cambian. Y aunque tengan la edad que tengan, y el cambio puede ser de un momento a otro, pero lo que sí creo que es bien importante para que se produzca ese cambio radical es que la gente realmente entienda el precio que paga por no cambiar esa conducta. En el momento en que la persona entiende y comprende racionalmente qué precio va a pagar por no cambiar o sustituir ciertas conductas, ciertas formas o ciertas maneras que tiene en su vida, difícilmente va a hacer un cambio realmente importante y notorio. En el momento en que estás consciente de ese precio que pagas, radicalmente puedes cambiar muchísimas cosas en tu vida y adoptar otras nuevas maneras de ser. Creo que es bien interesante esta parte conductual porque hay veces que, ¿cuáles son los motivos que pudiéramos tener como causas de resistencia al cambio, ¿no? Esta parte de ser inconsistentes en nuestras maneras, de luego movernos conforme a ciertos intereses y ciertas situaciones que se van presentando, pero finalmente creo que también hay algo bien interesante, la actitud con la que afrontamos el gran desafío de lo que es la vida todos los días. Y hay algo que yo siempre creo que a veces hasta en las palabras, los seres humanos desde que nos levantamos decimos, me tengo que levantar, ¿no? Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer estas labores, tengo que ir a hacer ciertas cosas y siempre le pones el tengo que. Y yo preguntaría, si tú sustituyes el tengo que a la acción o verbo que vas a estar haciendo como elijo o yo quiero, imagínense qué tan poderoso puede ser la reprogramación neurolingüística que tú haces a una acción cotidiana. Porque finalmente si nos ponemos a ver, hay muchas situaciones complejas para mucha gente en su vida que a veces aunque quisieran hacerlo, no pueden hacerlo por diferentes circunstancias. Entonces, creo que desde esta programación que tú haces sobre las acciones conductuales de tu vida y eliges y puedes hacerlas, creo que desde ahí tú le estás implantando otro sentido muy diferente al famoso tengo que. Y el tengo que, creo que siempre lo estamos repitiendo a lo largo de nuestra vida, y es que tengo que hacer esto, y tengo que hacerlo de esta manera, y tengo que comportarme de esto, y tengo que hacerlo de lo otro. Y entonces de pronto la vida se nos convierte en un tengo que. Y yo en esta parte de los cursos, inclusive de programación neurolingüística, veo la importancia del poder de las palabras y veo la importancia que tiene que ver realmente el código del lenguaje que tú utilices
para empezar a generar estos cambios en tu vida. Desde los menores hasta cambios completamente radicales que puedan ser de estado de vida o a nivel profesional. Muchas veces en estos entrenamientos profesionales que yo hago, me doy cuenta que a veces las necesidades de los equipos de trabajo se detectan precisamente por no querer cambiar formas de hacer las cosas. Me ha tocado en estos ejemplos de capacitación laboral, donde hay personas a nivel gerencial o jefes o directivos que vienen repitiendo patrones de otras empresas de hace no sé cuántos años y que finalmente se quedan rezagados a esta nueva modalidad que tenemos en lo profesional. ¿Por qué? Porque estamos llenos de generaciones diferentes, porque estamos llenos de otras formas de hacer negocio, porque estamos llenos de talentos jóvenes que hoy por hoy ocupan puestos directivos y puestos gerenciales en las empresas y que hay una multigeneración de pronto, a veces en las empresas, tomando mandos o teniendo puestos que toman decisiones, ¿no? Yo les digo, el tema del cambio es tan importante adoptarlo porque siempre tenemos que estar abiertos al cambio, siempre tenemos que estar abiertos a trazar otras nuevas maneras, a entender otras nuevas maneras. Y esta parte de estos programas que están dirigidos tanto a lo personal como a lo profesional, entender que el ser humano es perfectible y que siempre va a haber una persona que lo haga mejor que tú. Tal vez alguien que lo haga peor, ¿no? Pero que siempre hay nuevos caminos por andar y por buscar. Siempre hay de la A a la Z caminos cómo hacer las cosas. Y uno tiene que estar abierto. A veces esta parte cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué consideras que deberías de cambiar en tu vida personal o en tus formas de ser personales, ¿no? A veces las personas no me saben responder ni qué ni cómo. Y ahí lo refiero con algo, puede ser la ignorancia. Puede ser que tú tampoco seas una persona que te pongas, como dicen, sujeto a recibir una retroalimentación, y puede ser que tú estés haciéndole pagar a otras personas con tu forma, con tu proceder, con tus metodologías, con tu forma de pensar. Y esta resistencia al cambio que tienes porque tú consideras que como tú haces las acciones y las cosas son las adecuadas, estás saboteando de pronto. Me ha pasado ver cómo una sola persona sabotea el ámbito y el ambiente laboral de todo un equipo, porque tienen esa resistencia al cambio y porque esta parte también de la falta de humildad y de ego nos hace estar cerrados a esa posibilidad de cambiar y de reinventarnos y estar sujetos a estos desafíos interesantes que finalmente creo que todos tuviéramos que ser sujetos de estar aprendiendo. Yo creo que todos los seres humanos somos buenos para hacer ciertas cosas, pero también somos muy ignorantes en otras áreas. Y creo que lo más interesante y el verdadero camino de la vida es cuando tú ves hacia el interior de tu persona, de tus habilidades, y eres consciente de ellas, de las buenas, pero también estás consciente de que hay un sinfín de áreas de oportunidad que trabajar. Entonces, esta palabra de cambio me invita a muchas reflexiones. Me invita primeramente a hacer una pausa y que todos nos hiciéramos esa pregunta. ¿Hace cuánto no modifico o no le pregunto a alguien de confianza, que es un ejercicio que yo hago, que te den 3 regalos y los 3 regalos es que alguien te sugiera, claro, que te conozca y que tenga la calidad moral de compartírtelo, pero que te pusieras en esa posición de recibir un feedback, una retroalimentación efectiva de qué sería bueno que tú mejoraras, de qué sería bueno que tú cambiaras. Este tipo de ejercicios yo los he hecho en dinámicas y es bien interesante cómo las personas me comparten cosas y me dicen, o sea, con este ejercicio que hice de preguntarle a alguien cercano a mí, me di cuenta de cuántos años yo he hecho padecer a alguien por mi manera de ser, por resistirme a ser de diferente, por resistirme a cambiar ciertas maneras. Y en la parte laboral, pues también, porque finalmente a veces cuando las personas están en un puesto, pues que tienen a su cargo a otros o que desempeñan un lugar donde ellos son los líderes o son las personas que dan las órdenes, muchas veces esta parte
lo vuelvo a repetir, del ego y de la falta de humildad, nos llevan a una ceguera directiva, sordera directiva, donde dejamos de ver qué tantas cosas tenemos que cambiar, qué tantas cosas tenemos que modificar. Yo los invitaría hoy precisamente a varios puntos, ¿no? El primero, tomar una reflexión sobre cosas importantes que serían potenciales para ti en un cambio de conducta, de algún hábito, de alguna creencia inclusive limitante, de alguna creencia que te esté saboteando tu manera de desarrollarte. Una parte de este prejuicio que de pronto podemos tener hacia nuestro desarrollo personal o profesional y que nos resistimos a cambiar y que le estamos dando esta limitante y este autosabotaje a nuestras propias capacidades para ser mejores. Y esta parte tiene que ver con el desafío que más adelante por ahí hablaremos. Algunas de las causas, que también es precisamente este ejercicio que les invito a hacer. Vivimos de manera tan acelerada que de pronto no hacemos este tipo de pausas y no hacemos este tipo de preguntas, o no nos hacemos este tipo de preguntas a menudo. En esta toma de conciencia y en esta, pues, autorreto, por decirlo de una manera, de ser mejor. ¿Y por qué? Porque muchas veces esta parte de las resistencias al cambio tienen que ver, una, lo que estoy diciendo, la ignorancia, o sea, de que según yo no tengo qué cosas mejorar, o qué cambiar, o qué suplir, o qué reconstituir o recondicionar. También hay una parte cómoda, que es el apego al estado en el que te encuentras. Muchas veces de pronto escucho a alguien que me dice, pues yo soy así y así me voy a morir, ¿no? O sea, como una definición, autodefinición personal, y me parece lo más, bueno, a veces me da un poco de risa, pero digo, imagínate cómo tú te defines y piensas que esta manera de pensar es la que te va a constituir hasta el último de tus días, pensando que inclusive hasta celularmente cambiamos cada 7 años, ¿no? Yo les invitaría a esta parte de tener estos estiramientos más a menudo y dejar estos apegos por ahí de pronto de lo que nos parece. También está la parte del miedo. El miedo como una emoción que te paraliza, porque a mí el miedo creo que es una emoción que si tú la tomas como una potencializadora, creo que muchas veces el miedo te invita a hacer cosas que en un estado de tranquilidad y de comodidad nunca lo vas a hacer. Creo que esta parte del aliado del miedo como una inyección de adrenalina hacia el atreverte, hacia echarte para adelante y hacia poderte auto reacondicionar y reinventar, pues es lo más positivo que nos puede pasar. ¿Cuántas veces te has aliado de esta emoción para construir nuevas cosas y para cambiar alguna situación en tu vida, tanto personal o profesional, que no te tiene en un estado positivo y finalmente pues te quedas por ahí? Otra situación que nos pasa pues es como este tema del rechazo, ¿no? Muchas veces este tipo de dudas y este tipo de no encajar porque hagas las cosas diferentes, creo que te puede bien las causas. Y esto tiene que ver con el famoso, la palabra, el famoso fracaso. Que yo finalmente no creo en la palabra fracaso. Creo que todas las experiencias que los seres humanos van teniendo a lo largo de su vida van construyendo evidentemente la persona que eres. Vuelvo a decirlo como lo mencioné hace un momento, hay veces situaciones complejas que puedes pensar que es lo peor que puede estar sucediendo y que es el peor fracaso de tu vida, y eso es lo que te puede conllevar a la mayor bendición años después, inclusive mucho tiempo después, y se puede revelar pues otro camino y otra forma, pues inclusive de ver las cosas, ¿no? Creo que el tema del miedo a la frustración, que las cosas no te salgan como tú quieres derivado de ese cambio, pues bueno, finalmente yo los invitaría a pagar el pecado por hacer y luego no pagarlo por no hacer, ¿no? Porque finalmente creo que está mucho peor que pagues una penitencia porque te quedaste con las ganas o porque no lo intentaste.
¿Qué estrategias yo consideraría que son importantes plantearte en un plan de acción para hacer cambios? De toda índole, personales, profesionales, como equipos, como grupo, como tribu. Pues finalmente, lo primero es hacer esta parte de inflexión y reflexión personal para entender qué es lo que quiero cambiar, ¿no? Hacer una situación actual sobre qué obstáculos interponen para poder producirse ese cambio. Otra pregunta sería, ¿cuál sería mi plan de acción para empezar a hacer ese cambio? Y el plan de acción tiene que tener acciones, tiempo y responsable, ¿no? Es decir, en qué orden y qué metodología voy a utilizar para empezar a hacer este cambio. ¿Qué emociones voy a tener que trabajar? Porque finalmente estamos hablando de miedo, estamos hablando de frustración, estamos hablando de miedo al rechazo, estamos hablando de pronto de este estado cómodo que nos hace la jugada y que nos deja donde estamos. Entonces, bueno, ¿qué emociones nuevas voy a emplear para poder atreverme, ¿no? a esta modificación o sustitución o cambiar de posición? ¿Qué otros recursos voy a utilizar? Y recursos me estoy refiriendo a personas y luego de pronto cosas también. ¿Qué tipo de recursos? A veces hay que pedir ayuda, hay que apoyarnos de alguien más para hacer cambios interesantes y se vale, yo creo que entendamos que todos necesitamos de todos y que todos finalmente podemos construir esos cambios radicales en nuestra vida, pero pues con ayuda de alguien también, ¿no? Este punto viene a qué personas puedo pedir apoyo. Y algo bien interesante es que te visualices tú con estos cambios que vas a realizar y esta autoprogramación positiva, que es como la visualización de cómo te vas a encontrar. Hay veces que los cambios son tan abruptos, y lo acabamos de vivir 2 años antes para acá, como humanidad global, donde de pronto era como si algo te hubiese orillado de manera repentina a sobrevivir, a hacer cosas que de pronto lo he compartido con muchas personas. El desafío era tan grande, las necesidades básicas eran las que estaban a flote, que empezamos a reconstituir y empezamos a hacer cambios por una necesidad, pues finalmente de subsistencia. ¿Y qué pasa cuando al ser humano lo bajas a este nivel para cubrir sus necesidades básicas? Pues empiezas a priorizar, ¿no? ¿Cuántas personas se tuvieron o nos tuvimos que reacondicionar en una semana? Porque era tan duro el cambio que estaba pasando que finalmente salieron muchas cosas, que es el tema que voy a continuar hablando, y salieron talentos por ahí de manera accidental y de pronto pues, como les digo, para lo que alguien puede ser la mayor desgracia, también para alguien en ese mismo contexto puede ser la mayor bendición. Entonces, creo que hay que autoprogramarnos de manera positiva. Como les dije, neurolingüísticamente hablando, creo que tiene que ver mucho con esta parte de creérnosla en nuestra capacidad, creérnosla en la parte de merecer cosas mucho más positivas y atrevernos a consolidar esta palabra que es tan corta fonéticamente, pero tan amplia y tan profunda y de pronto tan difícil de poder hacer pues como seres humanos. Hay veces que hay cambios que duelen y duelen porque tienes que dejar de ser la persona que tú pensabas que eras para convertirte en otra. Así de determinante y así de fuerte puede ser el cambio en las personas. Pero yo creo que el propósito de todos los seres humanos y la factura individual que tenemos en este camino material que se llama vida y que no sabemos cuánto tiempo sea el que nos toque a cada quien por aquí estar. Lo que sí tenemos que tener muy presente es que cada día que pasa es uno menos que nos queda a todos. Y entonces hay que atrevernos más rápido a generar este tipo de cambios. Inclusive a veces yo lo digo hasta hazlo por curiosidad, para ver qué se siente y para ver cómo te sientes. Y siempre visualízate de una manera mucho más positiva de cómo vas a generar y vas a crear y vas a elevar esos estándares como ser humano que somos. De verdad somos infinitos, las capacidades del ser humano, yo me sorprendo
cada día, porque en esto que nos dedicamos a conocer a tantas personas, siempre lo digo, la más afortunada soy yo, porque yo de todas las personas a las que este tipo de intervenciones, pues aprendo un poquito de cada una de ellas. Entonces voy a pasar al siguiente tema que habla del talento. Y el talento tiene que ver, pues, precisamente con esto del cambio, ¿no? ¿Cuántos talentos de pronto tú tienes reconocidos? Hay tres tipos de talento. El evidente, el que es evidente que tú sabes que eres bueno para ciertas cosas, ciertas capacidades, ciertas competencias, y que al final todo el mundo lo nota, porque desde tu manera de ser, tú proyectas estas competencias y estas habilidades que tú tienes. Es bien interesante en este tema. Yo muchas veces hago las preguntas a las personas y les digo, oye, tú en lo que trabajas, ¿te gusta hacer lo que haces? ¿Te dedicas a hacer realmente lo que te gusta? Y fíjense que en una estadística, muchas personas, creo que más personas, tristemente no se dedican tanto a lo que les gusta. Y yo, hay veces que digo, cuando tú te dedicas a lo que te gusta, cuando tú te dedicas a algún tópico laboral dentro de tus pasiones o dentro de tus habilidades, dentro de algo que te sea más fácil, estás destinado a tener mucho más éxito. ¿A qué me refiero? Que te va a ser más fácil, no que no vayas a tener el éxito si no te dedicas a algo que te súper encante hacer. Porque hay gente que me dice, yo me dedico a esto porque mi papá era doctor y soy doctor y pues soy médico, pero pues mi hija en la vida era haber sido ingeniero, ¿no? Y le va muy bien como médico. Pero me refiero a esta parte intrínseca personal, donde estás desarrollando tus habilidades natas, por decirlo así, y dones inclusive, porque así yo lo veo. Hay gente que tiene el don de verdad, de profesional y personal de dedicarse a cosas que evidentemente nacieron para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí una reflexión interesante sería, ¿cuántas cosas que son evidentes de lo que tú eres bueno explotas en tu vida? O por lo menos te dedicas en el hobby a hacerlas, ¿no? Todos estos tópicos creo que son bien interesantes porque este famoso concepto de la felicidad se componen de todas estas partecitas. En esta parte de la rueda de la vida con tantos ítems que tenemos, el profesional, el familiar, el espiritual, el del ocio, el de los amigos, el de tantas cosas, luego lanzo estas preguntas y esa es la conclusión que digo. ¿Por qué vemos tantas personas que luego a veces no nos dedicamos a lo que nos gusta? O por lo menos hacemos algo de lo que nos gusta. Entonces, creo que aquí hay una reflexión interesante. Hay gente que de pronto hace cambios tan radicales en su vida y dice, el día que me dediqué a hacer lo que me gusta, entonces dejé de trabajar casi y me fue mejor, ¿no? ¿Qué tantas cosas tú haces? Y en una reflexión, si en este momento te estás contestando, pues no hago nada de lo que soy bueno y de lo que es evidente, pues también sería por ahí un punto de inflexión interesante para que de pronto pues le dieras un lugar y un espacio en tu vida para poderlo explorar. Hay otro tipo de talentos y hay unos talentos que son ocultos. Estos talentos ocultos son bien interesantes en el área profesional y les voy a compartir que muchas veces a nivel profesional ciertas personas etiquetan a otras como los mejores para hacer cierto trabajo, ¿no? Y entonces te dicen, no, es que él es el mejor, el más eficiente y él saca el trabajo mucho más rápido y en cierta área, por decirlo así. Y de pronto, por alguna circunstancia accidental, pues resulta que esa persona no fue a la parte del trabajo, se enfermó o alguna situación de estas, y digamos entra de manera emergente, pues X persona. Y resulta que sale mejor, y resulta que sale más eficiente que aquellos que todo mundo etiquetaban como el mejor, digamos, que hacía esa parte. ¿Qué tantos talentos ocultos tienes en tu vida que ni siquiera sabes para qué eres bueno? ¿O qué tanta parte multifacética en tu vida o multidisciplinaria te has atrevido a hacer o explorar? De lo cual a lo mejor ni siquiera tienes una idea que eres súper bueno para hacer eso,
y no te has dado ni la oportunidad, o hay veces que esos talentos los ve alguien de ti y tú ni siquiera crees que los tienes. Te lo puede reconocer alguien más, pero tú no estás consciente de tenerlos. Yo los invitaría a que de pronto nos hiciéramos estas preguntas y de pronto por ahí alguna cosa que de pronto alguien vea en ti, pues seamos más observadores y escuchemos más. Créanme que he tenido experiencias y que he recibido, que me ha compartido gente que me dicen, la verdad es que yo no sabía qué tan bueno era en cierta actividad o cierta cosa hasta que alguien me lo hizo ver y me atreví a hacer un cambio y me atreví a hacerlo, a intentarlo y finalmente pues me di cuenta que sí lo era y me di cuenta que era hasta mejor que haciendo esto que lo que me dedicaba a hacer. Creo que esta parte es bastante interesante y esta parte de los talentos siempre hay que trabajar en ellos. Y creo que todos los seres humanos somos talentosos. Creo que hay veces que estas creencias autolimitantes nos hacen de verdad no atrever a desarrollar, pero creo que es infinito el talento en las personas y todos tenemos cosas súper interesantes que aportar y además algo bien, pues bien distintivo, ¿no? En cada ser humano, algo único. Yo siempre fomento este tipo de pensamientos y siempre lo digo, siempre haz lo mejor que puedas y hazlo a tu manera, para que tu manera sea el legado que tú dejes y la forma única que tú inspires y que seas un referente en las demás personas. Hay veces que queremos hacer lo que vemos que le funciona a alguien más, pero al final de cuentas ni nos sale y vamos a hacer una copia errónea de algo que a lo mejor nosotros, si nos atreviéramos a hacerlo, nos saldría mejor. Nada más que tenemos muchas veces este miedo al rechazo y miedo al fracaso famoso, como digo, que para mí no existe. Y yo los invitaría a eso, a explorar sus talentos evidentes, a explorar sus talentos ocultos. Y por último, estos talentos que les llamo yo potencializadores, ¿no? O sea, al final creo que hay cosas potenciales que todos los seres humanos, y yo en este haber como consultora y como coach en diversos temas, tanto personales como profesionales, siempre creo que el punto de partida es que seamos conscientes de que los seres humanos somos perfectibles, que los seres humanos tenemos una amplia capacidad de ser mejores, de capacitarnos. No todo se sabe y no todo se nace sabiendo. Creo que es bien interesante esta parte de afilar el hacha por ahí, como dicen, y de siempre allegarnos de personas. Yo siempre digo, rodéate de personas que te sumen y que te aporten. Porque hay veces que a las personas les da un poco de miedo rodearse con gente que sabe. Y yo creo que el ser humano siempre tiene algo que darnos y siempre algo tenemos nosotros que compartirle pues a alguien. Y eso lo veo desde la actitud, ¿no? Por ahí yo tuve un maestro hace muchos años, un maestro con una filosofía oriental, y me decía, mira, yo te voy a compartir algo que creo que es un principio interesante en los seres humanos y siempre cuando una persona esté contigo, procura que se vaya mejor de lo que estaba antes de conocerte o de verte. Y eso tiene que ver con una simple actitud, con una simple actitud positiva hacia todo, hacia los cambios, hacia los desafíos. Y esta capacidad, paso a este tema de la resiliencia que todos los seres humanos debemos de, de tener muy presente este concepto como la capacidad que tenemos de después, como dicen, de la tormenta, podernos reinventar y poder hacer una innovación personal de lo que realmente somos. Por ahí, en alguna doctrina de Kabbalah, me decía un rabino, mira, cuando todo esté en calma y bien, es muy fácil tener la mejor actitud. El verdadero reto en la vida es cuando estamos en el desafío, cuando estamos en el caos, cuando estamos en el problema.
ahí es cuando verdaderamente tú tienes la oportunidad de revelar la mejor versión de ti y de qué estás hecho y revelar la luz que tú puedes tener como persona y esa energía intrínseca que todos los seres humanos tenemos y que solamente tenemos que estar dispuestos a compartir desde una buena actitud, desde una buena empatía, desde una buena conexión. Creo que tendríamos que estarnos en este mundo complicado que nos toca de pronto vivir, pero también hermoso, con una gran oportunidad todos los días, y el regalo más grande se llama vida, y el segundo para mí pues es el tiempo, que ojalá realmente invirtamos nuestro tiempo como este recurso que no tiene precio y que no regresa, en cosas muy positivas, que nos atrevamos a verdaderamente a desafiarnos en esta innovación personal y que finalmente creo que voy a compartirles, pues se llaman claves de reinventarse, ¿no? Y me gustan porque son inspiradoras y porque me gusta siempre, pues, dar este tipo de cosas positivas, porque finalmente a veces son cosas que siempre y son necesarias escucharlas en el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues elige tu camino, el tuyo, el personal, el que te guste, el que te acomode, el que te haga feliz, ¿no? Vivimos de pronto muy preocupados por las demás personas, por qué van a decir, por si nos van a aprobar, si nos van a reprobar, si nos van a calificar. Y yo creo que en esta parte tienes que descubrirte tú mismo. Yo siempre les digo este tipo de ejercicios: obsérvate en un espejo, hace cuánto no te observas, y ahí va a empezar el verdadero reto y el verdadero desafío de tu vida. Cuántas cosas tenemos por componer y por qué trabajar en nosotros. A veces andamos metidos en las vidas de otras personas y realmente tenemos mucho que hacer nosotros. Hay que experimentar. Les digo, no se queden con el hubiera hecho o el qué tal si hubiera intentado o la expectativa. Hay que especializarnos. Hablamos de los talentos. Si eres bueno en algo, pues especialízate, capacítate, invierte en ti, dedica tiempo a ti en la medida que puedes, aunque sea un poquito, aunque sea un momento de inflexión. Yo les paso ese tip: todos los días hagan esa pausa, esa base y hagan ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué me dio el día de hoy? ¿En qué soy mejor? ¿En qué puedo ser mejor? ¿En qué puedo cambiar? Esta parte de hacer networking, me refiero a rodearte de gente que te puedan dar buenos consejos, que sepan darte buenos consejos. Persigue tus pasiones, nunca te canses de eso. Si lo intentaste y no te salió, bueno, pues inténtalo de otra manera. Hay muchísimas formas de llegar a la meta, y lo más interesante es que a veces esas metas o esos objetivos te das cuenta que lo más importante fue el camino y todo lo que aprendiste para conseguirlo. Lo hubieras podido o no conseguir, pero lo más interesante fue este camino y todos esos cambios a los que tú te sometiste y tuviste el valor de hacerlo. Aprende habilidades porque, como les digo, somos perfectibles, somos personas que estamos y que debemos estar abiertas siempre a aprender muchísimas cosas. Y yo creo que esta parte de reinventarnos dentro de los desafíos viene a partir de uno. Las cosas en el exterior van a suceder, hablo personas, cosas, circunstancias, tú vas a decidir de qué manera te van a afectar. Entonces, bueno, pues el día de hoy creo que hay pues varios tópicos que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a preguntarnos. Estos tópicos que vimos hoy son muy rápidos. Yo por ahí pues, los invito a que hagan este tipo de reflexiones. Y finalmente, bueno, pues por ahí si hay alguna pregunta, por ahí lo checamos de una vez, si hay algún comentario. Y bueno, aprovechando también en esta parte de inteligencia emocional, por ahí, si están interesados, próximamente va a empezar una certificación en Directivo Coach Leader. Yo voy a estar dando el tópico de inteligencia emocional. Cualquier información, por ahí lo pueden ver con Gaby, con Renata ahí en el chat. Los invito porque desde hace más de 7 años soy parte de esta gran familia de Caja y muy agradecida y muy contenta siempre de poder aportar lo poquito que podamos y que sean de mucha utilidad
para la gente. Por ahí también les comparto mis redes. Marlene-tu coach, estoy en Instagram, estoy en mi canal de YouTube, y Rade Coaching también pues es mi consultora, donde subimos siempre información y tópicos pues de utilidad para todos ustedes. Gaby, ¿hay alguna? Marlene Hermosa, muchísimas gracias por compartir toda la información que sin duda alguna nos nutre y nos ayuda a crecer en el ámbito tanto personal como profesional. Reconocer nuestros talentos y sacar el mayor provecho de ellos, sin duda es un aprendizaje que nos llevamos esta noche. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta, alguna aportación que quieran compartirnos a través del chat, o levantar la mano y con gusto podemos activar sus micrófonos. Marlene nos pregunta Carlos Olguín, si el cambio es personal, ¿qué impulsa a cambiar? Pues mira, yo creo que lo primero, y retomando lo que dije, ¿qué te impulsa a cambiar? Que seas consciente del precio que vas a pagar, que va a ser un precio negativo si no lo haces. Esta parte de la automotivación y de cómo te vas a ver sustituyendo ciertas formas personales o inclusive profesionales con el ámbito de procurar algo positivo. Siempre cómo te vas a visualizar, cómo te vas a sentir, sabiendo de que pues tal vez puede ser esta parte de pronto compleja en cuanto al proceso, pero yo creo que cuando tú eres consciente del beneficio que vas a obtener, creo que es mucho más fácil poder hacer ese tipo de cambios. Muchas gracias. Giselle nos dice, excelente ponencia. Gracias. ¿Alguien más? Alberto Solís, si necesito trabajar una emoción negativa y humana, ¿cómo la vuelvo positiva? Esta parte de sustitución de creencias o emoción, finalmente hay 5 emociones en el ser humano básicas y se derivan pues otras muchas, ¿no? A veces estos temas de que seamos persistentes en una emoción tiene que ver con una carencia o algo que tengo no resuelto y de pronto me sitúo de manera adictiva, como las personas que luego son un poco reactivas o les gusta mucho estar en la emoción del enojo o les gusta mucho estar en la emoción de la tristeza, o etcétera, ¿no? La primera reflexión sería esta parte de la pregunta y entenderte tú qué acontecimiento o qué situación no resuelta en tu vida es la que te hace que te conectes a esta emoción negativa. Y después de esta comprensión, que finalmente todos vamos a ser conscientes de cuál es el origen de esto, porque las emociones son temporales, es decir, no puedes estar las 24 horas del día sintiendo esa misma emoción, pero que encontremos la causa. Y tiene que ver mucho también con lo que estamos mencionando ahorita. Preguntas de poder, ¿no? ¿Para qué estoy sintiendo esta emoción? ¿O para qué no siento, o para qué no estoy sustituyendo esa emoción por lo positivo? Creo que tiene que ver mucho con el entender que finalmente nosotros somos los únicos que sufrimos y nadie puede hacer alguien por nosotros en este cambio de sustitución de emociones si nosotros no queremos y no nos automotivamos a reemplazar por algo positivo y cómo nos vamos a ver en este trabajo de inteligencia emocional. Muchas gracias, Marlene. Nos dice Tel, fue muy clara la ponencia, realmente muy entendible y nos deja mucho para reflexionar. Muchas gracias. Y Samantha, muy asertiva la información, coach. Gracias. Sara Centeno, felicidades, Marlene, excelente participación. Alejandra, muchas gracias. Muy buen tema, excelente para trabajar y reflexionar. Gracias. Bueno, Marlene, pues muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes. Los invitamos a formar parte del grupo de WhatsApp, si aún no están en él.
Tenemos el link en el chat. Les recordamos que creamos un grupo de Facebook para Top Talents para que puedan seguirnos en él y pues estar al pendiente de las dinámicas que tenemos preparados para ustedes. Y los esperamos el día de mañana. Deseamos que esta sesión haya sido de su agrado. Mañana en punto de las 7 p.m. horario Ciudad de México, 8 p.m. horario de Cancún, con nuestra ponencia Gestión del Cambio, liderada por nuestro coach Carlos Solín. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.